Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. De Halloween. Y obviamente la de Halloween es víspera del Día de los Muertos o de los Difuntos. Y hoy quisiéramos aprovechar esta fecha para ver si la Biblia habla de este tema. ¿Qué dice la Biblia de Halloween, del Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos? ¿Habla la Biblia algo al respecto? Quisiéramos detenernos en estos tiempos, en estos momentos que usted va a compartir con nosotros en este programa, a hablar de este tema. Así que si tienen alguna duda, ustedes que se están conectando con nosotros ahora, la pueden ir haciendo en los comentarios, ya que pues si no la respondemos en el trayecto de la disertación, pues le estaremos dando respuesta con la ayuda de Dios. Entonces, adelante. Cada año, según se acerca el 31 de octubre, de hecho hoy es 31 de octubre, ciudades de todo el mundo se tiñen de calavera, telaraña, calabazas, decoran ciertos rincones a ritmo de malévolas risas y espeluznantes gritos para celebrar Halloween. Yo veía algunas celebridades también que mostraban sus decoraciones. Veía, por ejemplo, celebridades como Kim Kardashian que presentaban su decoración de Halloween con muchos huesos, carabel, etc. Entonces, hoy en día los hogares y otros edificios se adornan con todo tipo de decoraciones fantasmagóricas y en los colegios se toma esta celebración como la excusa perfecta para realizar creatividades de todo tipo con temática misteriosa como vampiros, brujas, hombres lobos, zombies. En algunos lugares, al caer la noche, los niños salen disfrazados a las calles a pedir caramelos por los vecindarios, ¿verdad? Y aquello con aquella frase conocida como truco o trato. Es decir, que hay sociedades, hay lugares donde esta celebración se toma muy en serio. Entonces, nosotros vamos a ver que esta fiesta se mezcló con otras. Es un sincretismo esta fiesta del día de Halloween, que se mezcla con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. O sea, hay una mezcla allí. Esto hace honor a los mártires que murieron perseguidos por causa de Cristo, el tema del Día de Todos los Santos. Y los fieles difuntos se celebran en memoria de los fallecidos y su objetivo es orar por los muertos que según el catolicismo se encuentran aún en el estado de purificación en el purgatorio. Fíjense que hay una mezcla, ¿verdad? Se celebra el Halloween, se celebran los santos que murieron como mártires por Cristo, pero también se habla de aquellos que están en el purgatorio y que necesitan esa intercesión para sacarlo de aquel lugar. Entonces, la pregunta sería, hay varias preguntas que nos hacemos con relación a esto que hemos dicho. ¿Dice la Biblia algo sobre la celebración del Día de los Santos, sobre el Día de los Muertos, sobre el Halloween? Son costumbres inocentes, o sea, eso son cosas, eso no tiene nada de malo. ¿Se le puede orar a los santos? ¿Qué pasa con las almas de las personas que han muerto? Estas son preguntas muy recurrentes y preguntas que hacen a las personas, obviamente, a veces irse muy lejos tratando de responderlas. Entonces, hermanos, tenemos el Halloween, que es el más famoso. Ajá. Pero también tenemos el Día de Todos los Santos, que el que no es muy católico no sabe de qué se le está hablando. Y tenemos el Día de los Fieles Difuntos. Yo creo que de las tres, la que más tradición tiene en nuestro país es la de los fieles difuntos, que se celebra el 2 de noviembre, pero el 31 se celebra Halloween y en el medio del 31 y del día 2 de noviembre sí, está la fiesta de Todos los Santos. Para que los amigos entiendan, la Iglesia Católica
celebra días de diferentes santos. Ahorita explicaremos a qué ellos llaman santos. Pero también, para que no se le vaya a quedar ninguno, celebran un día de todos los santos. Todo el que no tiene un día en específico cae en ese grupo. Y la de los muertos, pues la que nosotros más celebrábamos aquí. Yo recuerdo cuando niño que me llevaban siempre al cementerio, había que prender velas, había que llevar flores, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar en detalle sobre todas ellas, hablemos un poquito primero del Halloween, que es la más famosa, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, Francia, Irlanda, y que en nuestro país está cobrando cada vez más fuerza. Hablemos de Halloween, All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos. Precisamente, esta es una fiesta que se hacía o que se hace como, vamos a decir, como una manera de contrarrestar la de la noche de brujas, porque el Halloween también se le conoce como noche de brujas. Ahí se junta zombies, brujas, vampiros. La gente lo entra todo ahí y lo ve todo como muy inocente, pero amigo oyente, no lo es. Siempre para estas fechas, los espiritistas tienen esta fecha como una fecha clave y todos los años se producen cientos de asesinatos y de actos verdaderamente barbáricos en esta fecha precisamente. Es decir, que no es tan inocente como la gente pueda pensar. Como vimos ya, la Halloween es la contracción de All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, también conocida como Noche de Brujas, Día de Brujas. Es una fiesta moderna que resulta de una mezcla, de un sincretismo originado por la cristianización de fiestas de pueblos que habían sido conquistados para el catolicismo. Cuando el Imperio Romano cayó, todos esos pueblos que estaban dominados por el Imperio Romano, vamos a decir que pasaron a la tutela de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, la Iglesia Católica es la que, por decirlo de una manera, llena el vacío que crea la ausencia del Imperio Romano como imperio. Entonces ellos, vamos a decir que para facilitar el tránsito de estos pueblos paganos y de esas fiestas paganas al cristianismo, pues le cambiaron el nombre a algunas de esas celebraciones, pero siguieron celebrando básicamente lo mismo. O le pusieron un nombre religioso o cristiano, como dicen ellos. Eso fue lo que se hizo. Entonces, esta se celebra el 31 de octubre, que es precisamente hoy, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Y su origen se remonta a una antigua festividad que hacían los celtas. Los celtas eran una serie de tribus que existían, vamos a decir que al norte de Roma, de Italia, y de la cual se han desprendido varios pueblos irlandeses, algunas partes de Francia y algunos de la Gran Bretaña. Es un poco difícil de definirlos, pero todavía quedan remanentes de esos pueblos allí. Entonces esa celebración estaba llena de ritos oscuros. Se celebraba el 31 porque era la víspera del llamado Samhain o Año Nuevo Celta. En ese año terminaba para ellos el verano, terminaba su año agrícola y el día 1 de noviembre comenzaba un año nuevo. Entonces, en esa víspera, entre el año, lo que para nosotros sería el 31 de diciembre, en ese día en particular, ellos decían que la línea que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos se hacía más delgada. Es decir, que un muerto fácilmente podía colarse para el mundo de los vivos y lógicamente también un vivo podía irse para el mundo de los muertos. Por eso creían que en ese día las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar los hogares de las personas y durante esa festividad se encendían entonces hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los espíritus malos. O sea, pueden venir los muertos, pero no queremos espíritus malos. Se sacrificaban animales a los dioses, se invocaban a los muertos, se comía y se bebía frente a las tumbas de las personas muertas en honor a ellos. Es decir, que era un día de tinieblas espirituales y morales. Y esta es una fiesta que va acompañada, como decía el hermano Fausto, del truco o trato. Es decir, que para ganar el favor de esos fantasmas, de esos espíritus malos que iban a venir y van a salir del mundo de los muertos para llegar al mundo de los vivos, entonces, para que las personas no fueran molestadas,
la familia le dejaban frutas y dulces en el frente de la casa. O sea, cómanse eso, estén tranquilos y no entren a mi casa. De ahí nace la costumbre que usted mencionaba ahorita, hermano, del truco o trato. O sea, los niños van disfrazados de fantasmas a las casas, tocan las puertas y dicen la famosa frase truco o trato. Si la gente no le da dulces, que era lo que encontraban antes, supuestamente los espíritus frente a las casas, entonces el niño le hace una broma, una maldad, una de esas bellaquerías de niños. Sí, También hermano, se usan, digo yo lo que usted explicó del origen de Halloween, Mm. aclara que el origen no es en Estados Unidos, como mucha gente No. lo han tildado, sino que ya usted explicó que es de mucho antes y que el origen es de los celtas. Mano, en algunos casos se estima 3.000 años antes de Cristo, el origen de esta celebración. O por lo menos, perdón, 3.000 años, contando desde ahora, o sea, 1.000 años antes de Cristo. Sí, correcto. Y la celebración en Estados Unidos la llevan los irlandeses en 1840, más o menos. Sí, y no, y se populariza como celebración 1970. masiva en el 1921, por ahí. Sí, pero sobre todo en 1970, que se hacen películas de esos temas, Sí. cuando se hace popular. Y hoy es una fiesta, bueno, que todo el mundo la espera. Para nosotros no es mucho, hay sectores de la sociedad nuestra que lo celebran, pero en Estados Unidos es toda una celebración y los niños es muy común que salgan a la calle a pedir dulces disfrazados. Bien, parece que se le fue un poco la señal al hermano Antonio. Entonces continuamos, hermano Mikey. Sí, se le fue la transmisión. Bueno. Regresó. Regresé. Sí. Pues le contaba de los trajes. Mi internet está inestable, me dice aquí en la pantalla. Pero se disfrazaban para representar a los espíritus que vagaban por las calles. Entonces tú ves a un muchachitos disfrazados como si fueran un espíritu o un muerto, y personas se vestían de ellos para poder tomar las frutas y los dulces que otros dejaban fuera. Como el espíritu no venía, usted se disfrazaba con una sábana blanca y se comía el dulce que los otros habían dejado adelante. De ahí viene el truco o trato. Así que Otra vez se fue. Bueno, sabiendo esto que ya los hermanos han explicado acerca del Halloween, de sus orígenes, de cómo se celebra esto hoy en día, cabe preguntarnos qué debe hacer el cristiano. Porque, como ustedes sabrán, todos estos temas nosotros tenemos que buscarle una respuesta bíblica. Y una respuesta para aquellos que sirven al Señor. ¿Qué debe entonces hacer el cristiano? Bueno, el cristiano debe examinarlo todo. ¿Por qué? Porque nosotros no encontramos en la Biblia ninguna referencia, ningún pasaje bíblico que nos hable en cuanto a, o de forma positiva, en cuanto ni a la muerte, ni a los demonios, incluso a la oscuridad, a nada de esto. No nos habla de esto de forma positiva. Entonces, al hablarnos siempre de estos asuntos en forma negativa, a nosotros nos conviene ver la fiesta Halloween no como algo inofensivo. ¿Por qué? Porque es algo no solamente que no es inofensivo, lo cual pudiéramos considerar para divertirnos, sino también que esto nos lleva a perderle el respeto a estas cosas ocultas, estas cosas que tienen que ver con la oscuridad, con la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, es que no hay forma de reconciliar lo que es el Halloween y ninguna otra fiesta de los muertos basado en la Biblia. Porque es que la Biblia no nos enseña en cuanto a esto, no nos enseña de algo positivo en cuanto a esto. Entonces, no es una fiesta inofensiva como lo son, por ejemplo, la fiesta en la cual se celebra la independencia del país. No se puede comparar tampoco con una fiesta como la de Acción de Gracias. No, y fiestas como esta, no hay comparación con esta fiesta por los muertos, fiesta a los muertos. Entonces, no es algo inofensivo. Entonces, si no es inofensivo, entonces, algunos se preguntarán entonces, ¿por qué evitar? ¿Por qué usted dice que no es inofensivo? ¿Por qué debería yo evitar celebrar Halloween
involucrarme con esta fiesta. Usted dice que no es igual que celebrar la independencia de un país y fiesta parecida. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, miren, el cristiano debe evitar celebrar este tipo de fiesta, como lo es Halloween, la fiesta por los muertos. Debe evitarlo. ¿Y por qué debe evitarlo? O por sus orígenes. No tiene orígenes positivos. No tiene nada que edificar. Entonces, ¿por qué el cristiano va a celebrar esto? El cristiano debe evitar celebrar Halloween por los símbolos que tiene. Cuando la Biblia nos habla acerca de nuestra vida espiritual, nos dice que cuando estamos sin Dios estamos muertos, o sea, presenta la muerte como algo negativo. Y de la única forma que nos habla de asuntos en el área de lo espiritual en positivo es cuando estamos con el Señor. Ahí tenemos vida, no estamos muertos, sino que tenemos vida en Cristo. Entonces, ¿por qué celebrar la muerte? ¿Por qué nosotros esos símbolos de muerto, calavera, zombies y cosas así? No, el cristiano no debe estar involucrado en estas cosas, porque estas cosas son irreconciliables, no representan nada positivo para el cristiano. La Escritura no nos habla con respecto a Halloween, no nos dice que debemos celebrarlo, ni siquiera nos sugiere que podemos nosotros celebrar fiesta por los muertos, sino que nos habla siempre es de la vida. Entonces, nosotros por asuntos de principios, los principios bíblicos nos dejan ver que nosotros no debemos estar involucrados con este tipo de fiestas. Y un texto que nos puede ilustrar, ayudar a ver de esto de manera más clara, es Efesios en su capítulo 5, los versos 7 al 11. Y miren cómo dice ese texto. Nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Fíjense cómo nos habla en 2 ocasiones en este texto de que éramos tinieblas, cosas ocultas, las cosas oscuras. Siempre se nos habla del pecado, de Satanás, de sus demonios, como una vida oscura. Dice, eso era, ustedes estaban en eso, en otro tiempo. Ahora ustedes son luz, ustedes están con Dios ahora. No participéis de esas, son obras infructuosas, la llama el Señor, de las tinieblas. Entonces, ¿por qué celebrar las tinieblas? Entonces, ¿puede un cristiano estar celebrando las tinieblas si ahora somos luz en el Señor? Bueno, la respuesta es sencilla. Es que no debe estar celebrando estas cosas. Sí, definitivamente, hermanos. Este tipo de celebraciones, yo creo que, como estamos haciendo la pregunta, si un cristiano debe participar o no de ella, antes de cualquier explicación, hay cosas que simplemente por cómo se ven, ya usted sabe que lo que promueven es cosas contrarias al cristianismo. O sea, ¿qué busca un cristiano disfrazándose de demonio, o disfrazándose de la muerte, o disfrazándose de brujo? Vamos a ver, ¿qué busca un cristiano en eso? De ya, a simple vista, usted nota que ahí hay algo que no concuerda. Entonces, hablemos un poquito sobre el Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Suena muy bonito. Este día, como muchas celebraciones que se llevan a cabo hoy en día, son resultado de el sincretismo del llamado cristianismo ya católico con el paganismo. Es decir, cuando hablamos de eso es a la mezcla que nos referimos. Desde muy temprano, en la era cristiana, muchos cristianos acostumbraban a recordar de forma solemne a aquellos que habían muerto por la causa de Cristo.
Recordar de forma solemne es muy distinto a rendirle culto, adorarlo. No estamos hablando de esa parte, estamos hablando de una recordación solemne. Cuando el catolicismo se cimentó como religión dominante, el Papa Gregorio III pasó la fiesta que se hacía el 13 de mayo para el día 1 de noviembre. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de contrarrestar la influencia de una celebración pagana que hacían los celtas, la celebración del Año Nuevo de Samaín, que mencionaba ahorita el hermano Antonio. Para los nuevos creyentes, esto fue una oportunidad para ellos dejar esa tradición que tenían, producto de seguir estas celebraciones paganas, y entonces, en lugar de hacer actividades paganas ese día, bueno, entonces vamos a cambiarle el nombre. Ese día vamos a celebrar el Día de los Santos Difuntos. Algo muy parecido sucedió con la Navidad, que no es el tema ahora, pero definitivamente tienen bastante parecido. La Biblia no llama a una persona santa porque se haya destacado en su fe o porque haya muerto por la causa de Cristo. O sea, en la Biblia no existe un proceso de canonización para que una persona sea reconocida como santa. Todos los que han recibido a Cristo como Salvador, se han arrepentido y se han bautizado, la Biblia los llama santos. Es decir, una persona que abandona el mundo, que abandona el pecado para vivir conforme a Cristo, la Biblia lo llama santo. Entonces es bueno recordar a los que murieron en Cristo, pero una cosa es recordarle de manera solemne, como le decía, a rendirle culto. Hay algunos ejemplos donde vemos al apóstol Pablo llamando a hermanos santos. Primera de Corintios 1:2, fíjense aquí parte de la salutación que hace Pablo a la iglesia en Corinto. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, Pablo le dice a los corintios: ustedes son llamados a ser santos, ustedes son santificados. Y en Filipenses 4:21, Pablo manda una salutación y dice: denle saludo de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Es decir, él se refiere a los cristianos como un pueblo santo de Dios, como también lo hace Pedro, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:9 dice: ustedes son nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Es decir, que la Biblia llama santo a aquel que se ha apartado del mundo precisamente para vivir conforme a los preceptos de Dios. Hermano Fausto, ¿qué significa la palabra santo? Sí, apartado para Dios. Apartado una persona para Dios. santa es una persona que se ha apartado para consagrarse a Dios y ha dejado todo lo que desagrada al Señor. Vive luchando contra eso para agradar a aquel que lo tomó, ¿verdad? O aquel que lo hizo hijo de él. En la Iglesia Católica, para que una persona sea llamada santa, tiene que pasar por un proceso de canonización, que incluye una investigación de cómo fue su vida, tiene que haber pruebas de que hizo un milagro, es un proceso. Por ejemplo, en ese proceso creo que están, si no me equivoco, creo que están con Juan Pablo II, están en un proceso de canonizarlo, convertirlo en San Pablo II. Ahora bien, en la Biblia, el santo es un título, ¿o qué es santo? Bueno, es una condición, es una forma de vida. No es un título que alguien te da, sino es alguien que vive consagrado a Dios. De hecho, el Señor nos añade a la iglesia, y la palabra iglesia lo que significa es los llamados fuera. O sea, somos llamados fuera del mundo para consagrarnos a Dios. No es un título, es una forma de vida. Entonces, todos los que se han apartado del mundo y se han consagrado a Dios son santos. Todos los cristianos son santos. Definitivamente, hermano, sí. No hay nada malo entonces en que usted diga, no, porque el pueblo santo de Dios, no será que no nos podrían criticar y decir, ustedes están privando de santos. No hay nada malo. Y de hecho, me acuerdo del hermano Julio, que se refiere a las personas que dicen: no, porque yo no soy un santo. O sea, él dice: un cristiano no debe decir así, el cristiano sí es santo.
y estamos de acuerdo, somos santos. Y es bueno recordarlo para que nos comportemos a la altura. Amén. Hermano, entonces no se necesita una beatificación para ser santo. No, definitivamente, hermano, somos santos en el momento en que somos bautizados, hemos dejado el mundo y nacemos de nuevo, en el momento en que somos nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. A partir de ahí somos santos, somos un nuevo ser para andar en vida nueva. Pues yo le puedo llamar San Fausto. Ahí me estaría dando un título. Un título ya. Un título, y no se trata de eso. Entonces no está bien cuando decimos en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según Juan. Según San Pedro. Sí. Hay hermanos que lo hacen así, pero no debería, porque estamos utilizando el título. Y aunque Juan, Pedro, Mateo, Lucas son santos, si decimos así le estamos dando un título. Bien. Entonces, mire, ya vimos el Halloween, que vimos que es una sustitución, una, por decirlo, cristianización o catolización de la fiesta celta del Samhain, que era una fiesta que los celtas celebraban por años en honor a los muertos. Lo hacían como el día en que más cerca los muertos estaban de los vivos y que pasaban del mundo de la muerte al mundo de los vivos, los visitaban ese. Ahí se fue mezclando y con el paso de los años se convirtió en lo que es hoy, que es el Halloween, una fiesta que por ser festiva y por ir acompañada de disfraces y eso, la gente lo ve como inocente, pero que vuelvo y repito, todos los años se ven casos de jóvenes que no pueden dormir porque participaron en fiestas de estas, consultaron a demonios, participaron de cuija o de cualquier otra cosa satánica y oculta que el diablo bien adorna como algo normal y sencillo. Entonces, no juegue con el mundo de las tinieblas, no le pierda el respeto ni el temor a esas cosas. Pero entonces está el Día de Todos los Santos, que es un día que se da para, como se celebra a San Ignacio de Loyola, se celebra a Santa Catalina, se celebra a San Isidro, hay muchísimos santos, pero para que no se quede ninguno, pues se puso el Día de Todos los Santos, eso sería mañana. Y pasado mañana, en países como el nuestro, como República Dominicana, pues la gente va al cementerio, que es el Día de los Santos o de los fieles difuntos. Yo supongo que los que no eran fieles, pues no están incluidos en la celebración. La de todos los santos era para conmemorar a los mártires, pero la de los fieles difuntos es para conmemorar a todos los que han muerto y que se supone todavía no han llegado al cielo, no en el, sino en el lugar según el catolicismo entre el cielo y el infierno, y de allí la persona puede salir a través de muchas oraciones, mucha intervención. Por eso se pagan misas para orar por los difuntos. De esa manera, pues puede sacarse a la persona del purgatorio, que es donde está purgando por los pecados que cometió. A esta celebración de los fieles difuntos, se hizo también como una manera de llevar el éxito de estos pueblos paganos al cristianismo, o sea, una manera de cristianizarlo. Pero lo que ha sucedido realmente es que el cristianismo ha terminado paganizándose y hoy tenemos algo que ni es, bueno, sí es paganismo, lo único que es un neopaganismo. Entonces el 2 de noviembre la gente acostumbra a ir a los cementerios, visitar a sus familiares, algunos pintan sus tumbas, le dejan recuerdos, algunos aprovechan para pasar el día allí en la tumba. La gente cada vez tiene más la costumbre de hablar con los muertos. Algunos van a las tumbas a decirle a su papá, a su mamá o a un familiar, yo necesito que tú me orientes, como que el muerto le va a dar una guía de lo que él debe hacer. Y esto es muy peligroso porque el único que nos puede guiar es el Señor. Y si algo podemos tomar de un muerto, sería a través de un demonio, porque el muerto ya no tiene participación con el mundo de los vivos. En algunos países el homenaje a los muertos también se realiza en las casas, se adornan mesas con flores, copas, se pone música que al difunto le gustaba, artículos personales de él que lo recuerden, su comida favorita, cigarros, bebidas favoritas, retratos de sus artistas y de sus ídolos. Es decir, vamos a decir que es todo un acto
llamémosle, si se quiere, de idolatría, de hechicería. Es una mezcla de muchas cosas. Y nosotros, les repito, hermanos y amigos, debemos huirle a todas esas cosas. La Hermano, pregunta entonces, es... perdón, ¿estaría mal entonces que un cristiano vaya el día 2 al cementerio a limpiar la tumba de su ser querido, a pintarla, o qué sé yo, a llevar lo que hace la gente ese día? Yo no diría que es pecado, hermano, porque, por ejemplo, yo tengo entendido que hay algunos cristianos en Estados Unidos que ven el Halloween como algo muy inocente, por decirle algo, y dejan que sus hijos vayan a lo de los trucos. Yo les recomendaría que no lo hagan, que hablen con sus hijos, le expliquen el origen pagano de esto y que no, y lo peligroso que sigue siendo, y que no lo mezclen con eso. Entonces, lo mismo les recomendaría al que tiene una persona difunta. No tiene que ir el 2 de noviembre, porque entonces sería involucrarse en una tradición, darle cabida, darle valor a una tradición que tiene un origen oscuro también. Vaya cualquier otro día, y no tiene que ser un día específico en el año, no tiene que ser necesariamente un día específico como si fuera una religión eso, pero sí que cuide su tumba y que esté pendiente de su muerto y que no lo olvide. Yo no veo eso mal. Hermanos y amigos, miren, no está mal que en algún momento un familiar haya hecho una petición y que algunos como familiares dicen, bueno, la última voluntad de mi familiar fue tal o cual, pero hay que medir porque a veces hay peticiones medio descabelladas. Entonces tiene que ser sabio en cuanto a esto. Y yo estaba viendo una película en la cual, en la película generalmente esto se difunde mucho. Y veía a una persona que le había fallecido un familiar. Él va a la tumba, le lleva flores, se desahoga allí hablando y cuando termina de hablar dice gracias por escucharme. Como que, como que, como que el muerto está ahí con él, escuchándolo. Y a veces dicen, no, que él me está cuidando desde allá arriba, ya sea mi papá, mi mamá, y un sinnúmero de cosas. Pero cabe preguntarnos, ¿pueden intervenir los muertos en el mundo de los vivos? Porque con todo esto que se difunde, aún el cristiano puede ser movido, puede ser involucrado en toda esta superstición y toda esta celebración, como citaba el hermano hace un rato. El ir y involucrarse como con todo este movimiento y esta fiesta, puede irte llevando a creer que eso es así. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Nosotros debemos dejar que sea la Biblia que nos conteste y no comenzar a hacer suposiciones. Nosotros podemos ver la historia del rico y Lázaro, que nosotros la encontramos en Lucas capítulo 16. Allí nosotros vemos cómo había un rico que veía todos los días a Lázaro, que era un mendigo, y estaba pidiendo. Y a la hora de morir, los dos murieron. Entonces, ¿qué nos dice el texto de qué pasó cuando ellos murieron? Bueno, dice el versículo 22 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Luego dice en los versos 25 en adelante, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí ni de allá pasar acá.
Esto le dice el Abraham al rico, pero más adelante el rico quería también, no solamente que Lázaro cruzara y mojara la punta de su dedo, sino también que fuera y anunciara, que mandara a quien anunciara ya a sus familiares que estaban en vida. A lo cual Abraham le deja claro que ellos ya tenían a Moisés y a los profetas, tenían los escritos, tenían las sagradas escrituras, que si ellos no creían a esas escrituras, no creían a lo que dice, en lo que dijo Moisés y lo que decían los profetas, no iban a creer ni siquiera aquellos que vinieran de los muertos. Pero en ningún momento le dice, ah, sí, te voy a mandarte de aquí a algunos de los muertos para que le anuncien a tus familiares, sino que ellos debían buscar la palabra de Dios para evitar caer en aquel tormento. Entonces, como nosotros vemos y vemos en esa parábola detenidamente, los muertos no tienen cómo intervenir en el mundo de los vivos ahora. Y si va al libro de Eclesiastés, podrá ver cómo allí dice que ya no tiene, ya terminó su trabajo en esta tierra, no tiene cómo incidir en la obra de este lado del sol. Así que no pueden los muertos intervenir en la vida de los vivos, en el mundo de los vivos. Y sí, a pesar de que muchas personas se sientan en la tumba, como decía el hermano Antonio, a pedirle consejo a un padre que ha fallecido, o a una hermana o un amigo, tú que me aconsejabas siempre, estoy confundido, dime ahora qué debo hacer. Yo creo que si alguien de los que nos ve tiene esta práctica, debe considerar lo que estamos diciendo, y creo que esta historia narrada por Jesús con relación al rico y Lázaro lo deja bastante claro. No hay incidencia, no pueden los muertos tener participación en esta tierra después que han existido. Hay gente que dice, no, que me salió un muerto, y te dan evidencia. Recordemos que también nosotros no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que hay una lucha también del enemigo, una lucha espiritual del enemigo, que obviamente te puede hacer ver lo que tú quieres. Y eso no debemos ignorarlo, y saber que a veces hay personas que tienen creencias basadas en testimonio, que te dicen, ¿cómo que los muertos no salen? Cuando a mí me salió Perencejo o Sutanejo antes de morirse me avisó. El otro día escuchaba a una gente diciendo eso. Él me avisó cuando se iba a morir, y te hacen una historia, mire, terrible. Pero definitivamente estas son cosas que no pasan de ser una experiencia subjetiva de las personas. Entonces, cuando una persona muere, su alma no deja de existir. Esto sí, este es otro punto a considerar. A veces entendemos que la muerte es el fin, ya se murió, se acabó todo, pero bíblicamente hablando, la muerte no es el fin. Veíamos en Lucas 16 que la persona va al Hades. Después de muerto. Después de muerto. La parte espiritual me refiero. Es decir, que no deja de existir. El cuerpo vuelve al polvo como era, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Un texto que vamos a ver ahora en Eclesiastés 12, pero antes vamos a escuchar o vamos a ver lo que dice Hechos 2, 29 al 31, donde el día de Pentecostés Pedro y los apóstoles están allí frente a la multitud y le dicen, varones hermanos, se le puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto haciendo referencia a una frase dicha por David de forma profética: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Pedro le explica a los que están allí presentes, lo decía acerca de Jesucristo. Entonces allí se nos está hablando de ese lugar, ese Hades, donde van las personas después que mueren.
Eclesiastés 12, del 7 al 8 dice, el hombre vino del polvo y al polvo volverá como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esa es la gran realidad. Los seres humanos estamos formados por una parte material, que es el cuerpo, y por una parte inmaterial, que es el espíritu. Cuando morimos, lo que sucede es una separación de esa parte material y esa parte inmaterial. La parte material vuelve al polvo como era y la espiritual vuelve a Dios quien la ha dado. Es decir, nosotros no dejamos de existir. Y Hebreos 9:27 dice que está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que esa parte inmaterial, ese espíritu irá al Hades y el día del juicio, pues entraremos en un lugar permanente. ¿De qué va a depender? Va a depender ese lugar permanente de de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, como dice 2 Corintios 5:10. Es decir, que hay una eternidad con Dios y hay una eternidad en el infierno. Entonces, este texto de Hebreos 9:27 obviamente descarta la reencarnación, porque la ley que está establecida allí es la muerte y después de la muerte un juicio. No hay una reencarnación, no hay una segunda resurrección. El texto es bastante claro y así de simple, queridos amigos, queridos hermanos. Cuando morimos no es el fin. Nosotros seguiremos existiendo y obviamente después del juicio estaremos en una eternidad con Dios o en una eternidad de castigo. Hermano, y cuando el Hebreos 9:27 dice morir una sola vez, no es que usted va a morir y va a reencarnar en otra persona y va a reencarnar 150 veces hasta que llegue a la perfección. Pero cuando el rico, cuando muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, muere también el rico y es sepultado, y en el Hades se encuentran. Entonces, el Hades es el lugar de reunión de los espíritus. De hecho, la palabra Hades significa morada de los espíritus o lo invisible. Entonces, el cuerpo vuelve al polvo porque usted lo entierra y lo puede ver. Pero la parte inmaterial que usted mencionaba vuelve a Dios y Dios lo manda al Hades, lugar de espera hasta el día del juicio. Y en el día del juicio, pues según sus obras será juzgado. Entonces, hay una pregunta que nos hace una hermana. Yo quisiera tomarme un minutito para contestársela antes de continuar. Natividad Montalvo, nuestra estimada hermana Natividad, dice: hermanos, ¿qué pasa cuando los padres dicen que ellos solo visten a sus hijos con atuendos inocentes? Por ejemplo, vestirlos de mariposa, de estrellas y así sucesivamente. O sea, usted no lo viste de muerto, no lo viste de calavera, etcétera, etcétera. Bueno, como les digo, para nosotros que vivimos en República Dominicana, todavía esto no es un tema de discusión, porque no hay esa costumbre, pero en Estados Unidos es tremendo. Criar un hijo y que llegue el día de Halloween y usted no sabe qué hacer, porque ve que en la escuela todo el mundo lo celebra, la escuela incluso la decoran para la ocasión. Y después usted le dice que no puede hacer eso porque es pecaminoso y es malo, y lo priva de juntarse con sus amiguitos y de hacer eso. O sea, es una prueba difícil, no lo vamos a negar. Yo lo que les recomiendo es que se siente con sus hijos, le explique que usted es diferente y que ellos deberían también ser distintos, que eso implica pagar un precio, que no siempre usted va a poder disfrutar de las cosas del mundo, y que esta es una celebración de un origen malo, y que aún hoy, aunque hay cosas inocentes dentro de todo, porque no todo puede ser malo, para poder engañar tiene que haber algo que luzca inocente y bueno. Incluye algunas cosas buenas. Yo no digo que un cristiano peca, no sé qué ustedes pensarán, pero entiendo que debe evitar a toda costa involucrarse e involucrar a sus hijos en estas cosas, porque luego ellos van a ir recibiendo licencia con pequeñas cosas que luego convertirán en cosas más grandes. Si quieren hacer algún comentario para pasar al siguiente punto. Sí, hermano, como usted bien ha dicho, la idea es que hablábamos ahorita de santidad, y santidad es una persona que se ha apartado del mundo y ahora se consagra al Señor.
Y entre las cosas que debemos tener pendiente es de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Y yo sé que cuando hablamos de niños y eso, se complica porque algo parecido nosotros lo vemos aquí el Día de los Reyes. Pero creo que hay que concientizarlo desde pequeño, ¿no? De que vean lo que significa ser cristiano y obviamente saber de que vivimos en un mundo que va contrario a Dios. Hermano, hay un principio y parámetro que nosotros debemos tomar en cuenta y es 1 Corintios 10:23. Todo me Se está frizando, Mike. Sí, ahí. Pero no, perdón. Parece que mi internet está Sí, ya se peligroso. arregló. Adelante, hermano. Les decía, ok, no todo edifica que sea lícito. Entonces, debemos Sí, Está teniendo problemas, hermano. y debe tomar a sus hijos y orientarlos. Bien, hermano, gracias por el esfuerzo. Casi no te escuchamos, pero citaste a 1 Corintios 10:23 que los amigos deberían de leer y considerar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Orar o consultar a los muertos desagradables, o es una costumbre inocente frente a lo, como dijo Fausto, guíame, que tú eras el que me guiaba y me dejaste solo. Recuérdese lo que le pasó a Saúl con la divina de Endor en 1 Samuel 28. A Dios le desagradó tanto que le decretó ese mismo día su muerte. Entonces esto dice Deuteronomio 18, versos 9 al 14, dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas cosas o de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a despojar o a desalojar escuchan a los que practican hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. O sea, usted es distinto. Usted no tiene que ir a consultar a un muerto, usted no tiene que ir a la tumba de un difunto a preguntarle qué hacer ni a hablar con él. Hable con Dios. Y Salmo 25, verso 12 dice que aquel que teme al Señor, el Señor le mostrará el camino por donde debe andar. Si usted está falto de dirección, recuérdese que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que en este asunto vamos a decir brevemente lo que está bien y lo que está mal. Visitar la tumba de un ser querido, eso está bien. Limpiarla, tenerla cuidada, eso está bien. Tomar momentos para recordarlo en cualquier momento que usted quiera. Hacer referencia a su vida. O sea, no debe ser un tema tabú hablar del difunto. Mencionar las cosas buenas que aprendimos de él cuando estaba en vida. Eso está bien. Y mientras usted lo pueda manejar sin que eso le cause una depresión, hágalo. Porque eso es una manera de mantener el recuerdo. Ahora, convertir eso en un ritual en el cual no puede ser hecho un día que no sea el día que usted señaló o el día de los santos y fieles difuntos, ponerse a supuestamente hablar con el muerto, pedirle dirección, eso no está bien. La mejor forma de recordarlo es hablando bien de él, endulzando los recuerdos malos, haciéndolo como algo que ya no tiene importancia, no recordando nada con rencor, y copiando sus buenos ejemplos, manteniendo viva las cosas buenas que nos dejó. Ese es el consejo que le queríamos dar. Hermano, ¿y qué decir de lo que hacen algunas familias? En mi campo le decían a eso cabo de año, donde una vez al año se reunía la familia y hacían una actividad religiosa en honor al familiar que ha fallecido. No, porque ya eso entra dentro del campo de
de casi de la adoración. Yo no digo que usted no pueda aprovechar quizá una reunión familiar. Vamos a suponer que se reunieron en diciembre porque es Navidad y porque todo el mundo tuvo vacaciones y se reunieron. Bueno, si usted quiere mencionar a ese familiar que se murió y tomar un momento para hablar de él, yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Pero de ahí a usted hacer una celebración, una festividad, qué sé yo, prenderle velas, hacerle oraciones, consultarlo, ya eso cae dentro del campo de las cosas prohibidas en la palabra de Dios. No haga eso, porque entonces está metiendo en problemas con Dios. Así es, así es. Así que, hermanos, en resumen, debemos saber y estar conscientes y recordar que un hijo de Dios no tiene que adornar su casa como si fuera el infierno, o siquiera vestir a sus hijos como si fueran espíritus de muertos, si fueran demonios, no. Por ejemplo, en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 30, oigan lo que dice ese texto allí. Dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, el Señor vuestro Dios, diciendo Dios, esto lo digo yo. O sea, no se contaminen con esas cosas, esas costumbres perversas. Entonces, el cristiano debe darle gloria a Dios con sus actos, con su forma de vestir, con todo, hasta con su forma de adornar su casa. Si usted es lo que adorna su casa y se viste como tú muerto, como que usted es un demonio, pues un infierno que usted tiene en su casa. Oye, no, usted debe glorificar a Dios. Por eso debemos imitar a Cristo y no al mundo, porque estas cosas las hace el mundo. Cristo no. En 1 Corintios capítulo 10, los versos 20 y 21, dice el apóstol Pablo, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ven que el Señor hace diferencia. Es una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que pertenece a Él, lo que pertenece a la fe y lo que pertenece al mundo, a Satanás y a sus demonios. Y en Mateo capítulo 11, verso 29, dice el Señor en la primera parte del verso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un llamado a imitar a Cristo, es un llamado a ser como Él, a practicar las cosas que pertenecen a la santidad, las cosas que son de Dios, y a desechar las cosas del mundo, porque como dijera en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros. Hay que darle muerte al viejo hombre y vivir para Cristo. Amén, amén, así es. Y creo que una de las razones para nosotros imitar a Cristo, además de que él lo pide, el hermano Mikey lo acaba de leer en Mateo 11, 29, cuando el Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Él está diciendo, imítenme. Una de las razones es porque Él será nuestro juez en el día final. Jesucristo viene a juzgarnos. Él viene y se sentará en su trono de gloria, como dice Mateo 25, a partir del verso 31. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y entonces profesará su juicio. Y la muerte no es una forma de escaparnos de eso, porque muchos dirán, bueno, ya si me muero, ya me escapé. Usted puede tal vez librarse de una deuda terrenal que tenga. Hay personas que agobiados por las deudas deciden salir de este mundo. Quiera Dios que nadie haga esto porque es un grave error. Pero de la deuda espiritual ni pensarlo, porque dice Juan capítulo 5, versos 28 al 29, no se maravillen de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. La muerte no es el fin para el ser humano,
debemos imitar a Cristo, porque cuando Él nos juzgue, nosotros querremos oír la voz de Dios y estar en la resurrección de vida. Fíjense que el texto habla de 2 resurrecciones, una de vida y una de condenación. Yo quiero estar en la de vida. ¿Y tú dónde quieres estar? ¿En la resurrección de vida o en la de condenación? Bueno, tu decisión puede cambiar eso hoy. Tú puedes elegir si estar del lado de Cristo o seguir del lado del mundo, pero debes saber que seguir del lado del mundo te va a llevar a una condenación eterna. Así que hoy es el día de salvación. Acepta a Cristo. Él te llama. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aprovecha esta oportunidad y entrégate a Cristo. Amén, hermano. El libro de Deuteronomio 30:19 dice, puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que vivas. Amén. Nuestro destino depende a veces de pequeñas decisiones, pero que hacen la... Así es, así es. Bueno, hermano, se frizó de nuevo el hermano. Sí. La señal está un poquito inconstante hoy, sí, pero esperamos que los amigos puedan meditar en lo que hemos dicho. Así es. El tema de hoy ha contribuido en algo. Por los comentarios veo que sí, hay muchas personas comentando. Y quisiéramos, además de saludar, pues mencionar algunos de esos comentarios. Hermano Antonio, se le frizó un momento el internet. Sí, qué bueno que sí, yo creía que me estaban oyendo. Bueno, Bueno, tenemos un... Adelante, Fausto. Sí, hoy hemos tenido algunas situaciones comentarios que creo que ya el hermano... Pero ustedes entenderán, amigos. Había leído uno. Julia Rivera. ¿Fui yo que me frisé? Adelante, hermano Mikey. Adelante, hermano Mikey. ¿Fui yo que me frisé? Sí, sí. Está bien. Bueno. Antonio te pasó el freezer. Sí. Charity Fields dice que como niños que crecían en los Estados Unidos, nunca se nos dijo el verdadero significado de Halloween. Cuando éramos niños considerábamos Halloween como una oportunidad para obtener golosinas y dulces. Pero en realidad Halloween celebra la oscuridad y esto es algo con lo que elijo no asociarme. Saludos para Charity Fields y gracias por ese comentario. Muy interesante. Muy buen comentario. Y otro comentario parecido es el de Omar Flores. Bendiciones para Omar Flores y toda su familia allá. Dice, aquí en Estados Unidos las iglesias de habla inglesa celebran Halloween y hacen la actividad por lo regular en el parqueo del local. Y ahí reparten los dulces para los niños. Miren, es un asunto bien terrible, por lo que ya vimos el comentario de Charity Field, que es muy acertado. Y que Charity Field vive en Estados Unidos. Ella, al igual que Omar Flores, creo que pueden hablar en base a lo que están viviendo. Exacto, exacto. Entonces, para añadirle a lo que ya habíamos dicho en cuanto al Halloween, debemos tomar en cuenta que si fuera bueno celebrar los muertos y cosas como esta, recuérdense Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, donde dice allí el relato de la profecía que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si fuera bueno estar celebrando la muerte y los muertos, el Señor no hablara de esa manera en su palabra. Sino decir que el comentario de Charity Field lo entiendo y lo comparto. Ahora no entiendo un poquito el de Omar Flores. No sé, como que no entiendo. Me parece un poquito extraña lo que él plantea. O sea, lo que él dice que ve allá, ¿no? ¿Qué es lo que él dijo que ve? Él dice que, ve que se celebran en las iglesias. Adelante, él dice que ve actividades que hacen ciertas iglesias donde celebran Halloween y en el parqueo del edificio de reunión, y allí le dan dulces a los niños, como una actividad inocente, como hablábamos ahorita. Bueno, no sé si eso significa que él esté de acuerdo, pero resulta realmente extraño en la iglesia. Primero, una actividad que tiene un origen pagano y segundo, que está asociada con la Iglesia Católica,
no veo que tengamos nosotros que buscar ahí, pero ahí lo dejamos. Bien, El nos hermano, seguimos saludando. Aquí está nuestra ajá, hermana Julia Rivera, Milady Mercedes, que son hermanas que siempre llegan primero. Dios distribuidoras la de bendiga contenido, mucho. Ah, distribuidoras de contenido. sí, no, sí son, yo creo que son parte importante de este proyecto, que siempre han estado desde el principio apoyando. Le agradecemos a cada una de ellas. Omar Flores dice buenas noches, Dios le bendiga. Ya además hemos mencionado un comentario que él ha hecho. Adelante, hermanos. Andrés Acosta, Cristina Mota y 18 personas más lo están viendo. Bendiciones para todos. Julia Rivera dice, como cristianos no debemos participar bajo ninguna circunstancia de esas fiestas. Eso es como rendirle culto a Satanás, sin importar qué tan simple pensemos que es. Ahí está su opinión, ¿verdad? Julián Ercida Sena dice, algunos dicen que le contestan y hasta números le dan, entiendo que serán los espíritus malos. O sea, se refiere a los muertos. Que el fulano me soñé con él, me dio un número. Oiga cómo es la cosa. Entonces dice ella que se trata de espíritus malos y yo digo que me parece que también. Eso es para mantenerlos más confundidos, dice Julián Ercidacén. Y George Rodríguez dice, ese es celebrar el diablo, algo que yo no hago. Bien, esa es su opinión también. Celebrar Halloween, lo que eso representa es rendirle culto al diablo. Y Argenis Molina nos salude, nos dice buenas noches, hermano. Y Lucía Ramona Pérez también nos desea bendiciones. Adelante. Bien, hermano Mike, se pisó hermano Mike. Sí. Bueno, también queremos saludar a Obel Torres, que dice saludos mis hermanos, Dios bendiga. Y también Charity Field menciona a esa tragedia que sucedió en Seúl, donde 155 jóvenes, hasta ahora 155, el número puede crecer lamentablemente. Por aquí también a Richard. Ah, bueno, sí, Mike. Está frisando, Mikey. Sí. Entonces sí, hay que pedirle a Dios por la consolación de esos familiares. Es un evento lamentable y qué pena que haya sucedido una tragedia como esta. Adelante, hermano Mike. Se me estaba frisando. Bueno, estaba saludando a Richard Rivera. También saludando a Crismerdis Carvajal, bendiciones para Crismerdis y Gloria Martínez. También para Francisco Rincón Ortiz. Ay, Chichi, y a la hermana Julia. Bendiciones para ella. Juan Lisset nos está viendo, nuestro querido hermano. Buenas noches. Muchas bendiciones. Buen tema, mis amados hermanos. Gracias. Juan Carlos Santana desde San Croix. Muchas bendiciones para ti, Juan Carlos. Señor, sigue ayudando. Emily Montoya lo está viendo. La saludamos también. Mercy Cordones también lo está viendo. Saludos, hermana Mercy. Petra también lo está viendo. Saludos para ella. Y dice Andrés Acosta que la muerte no es el fin. Apocalipsis 6:9. Claro, no es el fin. La muerte, dice Apocalipsis 6:9, que después de la muerte, el Hades recoge los espíritus de las personas que han muerto. No sé si esto ya lo habían leído. La hermana Luciana dice, conocí una hermana de la iglesia que decoraba su casa con estas figuras en esas fechas. Dice la hermana. Sí, hay de todo. Yo no digo que un cristiano se vaya a condenar por eso, pero pienso que mientras más lejos el cristiano no sale de tinieblas para estar jugando con ellas, sino para huir de ellas. Y Jaime Tolentino, nuestro querido Jaimito, lo está viendo también el programa, así que le mandamos también saludos adelante, hermanos. Sí, no, y que si una hermana hace algo, porque, algo como esto es porque tal vez le falta información y lo que tenemos es que concientizarla y educarla conforme a la palabra y de seguro que entraría en razón. Juana Estral dice buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos. Andrés Acosta dice el cristiano es santo, o sea peca, pero no practica el pecado, se santifica día a día por medio de la palabra de Dios. Esto es verdad cuando hablamos acerca de la santidad. Juan Carlos Santana, que usted mencionó, él dice, buenas noches mis hermanos, bendiciones y que el Señor nos bendiga. Amén, igualmente para ti, querido hermano. Y nuestra hermana María Margarita Perdomo, que nuestra hermana Rosa está en sintonía, la saludamos a ella y a su esposo Pasito, a Carmiel, a Loren y a todo por allá. Amén, saludo a toda la tribu. Bendiciones también para Ingrid Mejía, que está con nosotros, para Ramona Pinales Castillo, también Sí, para mi tía. Moravia Moreno.
¿Esa Oh, es? es mi tía, sí, qué bueno que está ahí. Bendiciones, qué bueno. Saludos. Qué bien, qué Allá en bien. Sosúa, Puerto Plata. Qué bien. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Bendiciones también para Moravia Moreno y para la hermana Mercy Cordones. Bendiciones para ellos. Miren, dice George, las cosas que ocurren en ese día son innumerables, las fiestas celebrando a Satanás es repugnante. Y Omar Flores nos aclara, nosotros no participamos de esa actividad, pero los hermanos americanos lo hacen. Sí, es cierto, me he enterado que hay muchos hermanos que participan, no ven, como le dije, el influjo de la cultura no es fácil. Obel Torres lo está viendo, así que para él nuestro saludo. Y yo no tengo más personas aquí, así que si ustedes tienen a alguien más, pero la hermana Rosa dice, Dios le bendiga, amados hermanos, es muy importante que enseñemos a nuestros hijos que somos diferentes, que Dios siempre quiso que su pueblo sea diferente. Por eso castigó al pueblo de Israel por igualarse a las demás naciones. Y cuando crecen con ese conocimiento, pues les será más fácil apartarse de esa tradición. Muy buen comentario. Excelente, Jacinto Díaz excelente. también lo está viendo. Sí, saludamos a Jacinto, a Orquídea y a todos por allá por la casa. Y le damos las gracias a nuestra hermana Ingrid por la interacción que hace con ustedes en el chat. Nuestra hermana Ingrid es una colaboradora también de este espacio, como lo es nuestro hermano José Aquino. Amén. Sugerirle a los amigos que se suscriban a la página. Con eso hacen que los videos lleguen a más personas, porque estas compañías como Facebook, pues favorecen los videos que tienen más vistas. Y si ustedes pueden compartirlo con otros y suscribirse, eso sería de ayuda para que el evangelio siga corriendo. Oil Pérez lo está viendo, así que también saludos para él. Sería hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite, hermanos. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias por su compañía. Bendiciones y buenas noches. Paz de Dios. Amén.